Queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aquí nuevamente para compartir la palabra de Dios y felices en este día domingo, el día que el Señor ha hecho. Todo tiempo de bendición comienza y continúa siempre en el altar. El altar nos permite sanar nuestro pasado y proyectarnos al futuro. Por eso, en el altar se construye esperanza. Alguno podrá decir, pero pastor, ¿de qué futuro podemos hablar con esta pandemia? Lo particular de la obra de Dios en nuestro corazón, querido hermano, es que no depende del contexto que nos rodea. Cuando consagramos nuestra vida al Señor en el altar de la oración y la adoración, Dios actúa para nuestra bendición más allá de las circunstancias. Y aún más, cuando Dios toma el control, nuestra vida transforma nuestro mundo. Claro que los caminos del Señor, ¿quién los puede comprender? Dice la Biblia, cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Aquellos que confiamos en Dios, sabemos que cualquier cosa que sucede está preparada por Dios para nuestra bendición. Así que no deberíamos preocuparnos. Esa confianza se construye en la palabra de Dios y en el altar de la adoración. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Así afirma el apóstol Pablo. El altar es encuentro con Dios y por extensión, encuentro con los hermanos de la fe. El altar es manifestación de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento el altar era señal de que se había establecido y se mantenía una relación de pacto entre Dios y su pueblo. El pueblo de Israel, el pueblo judío, el altar para ellos era el lugar donde sacrificaban animales y se mantenía la relación de pacto, y por medio del sacrificio de esos animales significaba que había perdón, reconciliación y aceptación de ese pacto. Pero en el Nuevo Testamento, en la iglesia, no se ven altares al estilo del Antiguo Testamento, ya que se afirma que Jesús es el auténtico altar de cada creyente. Jesús es el altar y el sacrificio. Él derramó su sangre y si creemos en Él, recibimos perdón de pecados, entramos en el nuevo pacto, recibimos nueva vida y no hay más sacrificios de animales como había en el Antiguo Testamento. Hoy, altar es nuestro corazón consagrado a Dios. Así el creyente muestra su absoluta dedicación al Señor. Por lo tanto, a partir del perdón recibido por medio de Jesús, nos proyectamos a un futuro de bendición. Así, en el altar de la consagración hay esperanza. Porque hay altar, hay esperanza. Y cada vez que nos acercamos a Dios, consagrando nuestra vida, adorándole, rogamos por su bendición y se enciende la llama. Dios está con nosotros y nos ayudará y nos guiará en el tiempo que viene. Cuando nos acercamos al altar de Dios, lo hacemos con confianza y cuando nos consagramos a Él, se renueva la esperanza. Nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Así dice el Señor en su palabra. No sabemos cuándo y cómo saldremos de esta pandemia. Tampoco sabemos cómo seguirán siendo las cosas después de la pandemia.
Muchas voces se escuchan al respecto, pero una cosa sí sabemos, y es que le hemos entregado nuestra vida a Dios en el altar de la consagración, es decir, en Jesús. Y así sabemos que Dios tiene un futuro y una esperanza para los suyos. Dice Dios, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Nuestra vida en Cristo no se trata de nuestros planes muy bien elaborados para que Dios los apruebe y le ponga la firma. Se trata de sus planes para nuestra vida y que nosotros en el altar de la comunión lo podamos recibir y encaminarnos según ese proyecto que Dios preparó para que en él andemos. Es en el altar de la consagración donde Dios manifiesta su presencia y revela sus planes a sus hijos. Ahora bien, no siempre sabemos con precisión cada detalle de ese plan. Lo importante es dar el primer paso y cada día vivir en su presencia y en obediencia a su palabra. Durante su ministerio, Jesús les dio sentido de vida a sus discípulos. Les dio un futuro y una esperanza. Asimismo, les anticipó que Él iba a morir y resucitar. Pero ellos no entendían de qué se trataba. Sin embargo, sin entender todo, fueron obedientes y esperaron. Y en el altar de la comunión, en el aposento alto, se cumplió la promesa. ¡Aleluya! Dios los visitó y los llenó del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo fue quien les iba mostrando los planes de Dios para su vida y los capacitó con todo tipo de regalos para seguir su camino. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y fueron llenos del Espíritu Santo. Así nace la iglesia y comienzan a servir al Señor llenos del Espíritu Santo. En esos días, y a causa de predicar a Cristo, Pedro y Juan fueron presos y los amenazaron. Pero una vez libres, se reunieron con la iglesia y en el altar, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Llenos del Espíritu Santo, los cristianos servían al Señor y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Algunos años después, el Espíritu Santo se estaba moviendo en la ciudad de Antioquía. Había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Ministrando estos al Señor en adoración y ayunando, dijo el Espíritu Santo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Recorren algunas ciudades anunciando la palabra del Señor y llegaron al puerto de Pafos. Allí encontraron a Bar Jesús, un judío que hacía brujerías y que, según decía, hablaba de parte de Dios. Bar Jesús era amigo de Sergio Paulo, un hombre inteligente que era gobernador de Chipre. Sergio Paulo manda llamar a Bernabé y a Saulo, pues tenía muchos deseos de oír el mensaje de Dios.
Pero el brujo Bar Jesús se puso frente a ellos y no los quería dejar pasar, porque no quería que el gobernador escuchara y creyera en el nombre de Jesucristo. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en ese brujo, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no vas a dejar de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andaba alrededor buscando quien lo pudiera guiar de la mano. Entonces el gobernador, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Nuevamente se embarcan, recorren varias ciudades, llegan hasta Antioquía de Pisidia y Pablo predica en la sinagoga. Muchos creían en el Señor y Pablo les enseñaba que debían perseverar en la gracia de Dios. Al día siguiente toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. Pero, ¿quiénes aparecieron? Los religiosos. Cuando vieron tanta gente, se llenaron de celos y contradecían e insultaban a Pablo y provocaron un conflicto que terminó con la persecución de Pablo y Bernabé. Los expulsaron de la ciudad. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, se fueron a otras ciudades. Pero los seguidores de Jesús, que se quedaron en Antioquía de Pisidia, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Querido hermano, en el altar de la comunión con el Espíritu Santo, la Iglesia del Señor encuentra dirección, recursos, sabiduría y poder para una vida fructífera. En el altar tenemos futuro y esperanza. Es tiempo de altar. Busquemos a Dios en oración y adoración. Es allí donde está nuestro futuro y nuestra esperanza. Padre, te damos gracias. Oramos, querido hermano. Padre, te damos gracias. Porque cuando nuestra vida está en tus manos, estamos seguros. Gracias, Señor, porque nos viniste a buscar por medio de Jesús y nos pusiste en tu camino y por fe en Él empezamos una nueva vida y en esa vida queremos continuar. Padre, gracias porque tenemos futuro y porque tenemos esperanza. Lo preparaste para nosotros y cada día queremos caminar dentro de tus planes. Señor, mostranos tu voluntad. Queremos buscarte para saber de parte tuya qué es cada día lo que quieres para nuestra vida. Gracias porque contigo tenemos esperanza. Y Señor, oramos por nuestras familias. Mi Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Querido hermano, que tenés tu vida en las manos del Señor, tengo que confirmarte esta palabra. Con Cristo tenés futuro y tenés esperanza. Padre, bendice la vida de mis hermanos, bendice sus familias. Y Señor, oramos para que envíes tu sanidad, tu salvación, tu bendición sobre Argentina y sobre las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Oigo la voz del que llama, oigo la voz del que llama.
prepara el camino al Señor. Oigo la voz del que llama. Oigo la voz del que llama. Prepara el camino al Señor. Hagan sendas en lugar desierto. Deja que brille la luz en las tinieblas. Deja que llueva en el desierto. Oigo la voz del que llama. Oigo la voz del que llama. Prepara el camino al Señor. Tan seguro como dulce es la miel, amas nuestras calles y nuestra ciudad, a cada niño que juega en su puerta en paz, y al bebé que duerme en su habitación, al soñador soñando en cada lugar, al conductor atravesando la multitud. Lo siento en mi espíritu y mi corazón. Un avivamiento tú vas a enviar. Hoy escucho el trueno a la distancia, como un tren entrando a la ciudad. Puedo sentir atrás, dejen sus cargas atrás. Desde el que predica en sequía y sed, hasta el perdido en un gran temor. Desde el joven que trabaja y tiene fe, a la viuda sumergida en su dolor, joven y abuelo, hombre y mujer, la madre, el padre y los hijos también. Lo siento en mi espíritu y mi corazón. Un avivamiento tú vas a enviar. El trueno a la distancia, como un tren entrando a la ciudad. Puedo sentir el mover de tu
está el perdido en un gran temor. Desde el joven que trabaja y tiene fe, a la viuda sumergida en su dolor. Joven y abuelo, hombre y mujer, la madre, el padre y los hijos también. Lo siento en mi espíritu y mi corazón, un avivamiento tú vas a